Ok, vamos a la palabra el día de hoy y vamos a ir a el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 1 al 11. Déjame leerlo para que vayamos entonces a lo que Dios quiera hablarnos el día de hoy. Capítulo 15 de Deuteronomio, versículos 1 al 11. El año del perdón de las deudas. La otra versión le llama el año de la remisión. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra, que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en algunas de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Vamos a orar juntos. Padre, te pedimos que a través de esta escritura, el día de hoy, nos hables, nos bendigas. Señor, obres en el corazón, que si algún corazón se ha endurecido, tú lo ablandes el día de hoy. Si alguna mano se ha cerrado, tú la abras el día de hoy. Señor, haznos un pueblo verdadera y genuinamente generoso, Señor. Gracias por la familia en Fuente de Vida. Pon tu mano generosa sobre nosotros y que podamos seguir siendo de bendición al necesitado, para la gloria y el honor tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Miren, el Deuteronomio, ¿qué significa esta palabra que para algunos parece un trabalenguas? Deuteronomio. Lo que significa es segunda ley. El libro del Deuteronomio, o el libro de la segunda ley, es el relato de los eventos previos a la entrada de Israel a su tierra prometida. Al inicio de su paso por el desierto, Dios les había dado la ley en Sinaí. Y ahora aquí se incluye el discurso de despedida de Moisés y con las leyes y advertencias para su nueva vida en su nueva tierra. Por esta razón, podemos encontrar muchas similitudes y enseñanzas para nosotros los creyentes y seguidores de Cristo Jesús de estos tiempos. Ahora, Dios en los años anteriores, Dios había estado formando una nación, formando un pueblo, formando una familia. Les había dicho: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo, yo soy su padre, ustedes son mis hijos. Dios había estado formando a su pueblo y a su familia, y cada episodio que vemos en los primeros 5 libros de la Escritura, lo que se llama el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, que es donde está incluida la ley, donde está incluida la creación, donde está incluida los años de esclavitud en Egipto. Todo esto son testimonios de la bondad
y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ahora, a medida, en este punto donde están, en el inicio del Deuteronomio, si tú lees el primer capítulo, es cuando Dios les dice a través de Moisés: ustedes han estado mucho tiempo en este lugar, vamos a entrar a la tierra. Entonces, en este punto en el que están, y que Dios los prepara para su nueva etapa, había nuevas instrucciones que considerar. Esta es la razón por la que en repetidas ocasiones, al leer el Deuteronomio, Dios les dice: cuando entres a la tierra que Dios te dio, cuando llegues a las ciudades que Dios te da, etc. En muchas maneras, como dijimos, la idea es preparar al pueblo para una nueva etapa de la historia, dando nuevas instrucciones para su vida nueva, como lo acabamos de leer. Ahora, habla del año del perdón de las deudas o del año de remisión. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas, y así habría que hacerlo. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Y el versículo 4 es muy poderoso. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Esta es una ley, entonces, para liberar a los deudores pobres. Cada 7º año era un año de remisión, era un año de perdón de deudas. ¿Qué es la remisión? ¿Qué significa esta palabra remisión? La idea se refiere a esto. La idea se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o liberar a alguien de un castigo. Esa es la idea de remisión. También se puede utilizar para hacer referencia al hecho de adquirir o de recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Y como tú sabes, cada 7 periodos de 7 años, el año 50, después de 49 años, el año 50 era llamado el año del jubileo, que era un año de remisión, pero a mucho mayor escala. Y esta es una idea maravillosa. Imagínate experimentar este perdón y experimentar esta remisión. Ahora, en nuestro caso en particular, esta palabra tiene mucho significado. La enfermedad de Esteban, nuestro hijo, en este momento está en remisión, ¿sí? Ha recuperado algo, ha estado recuperando su salud, y confiamos en que así permanezca. Pero esa es la idea, que llegara a la remisión y fueras libre de aquel sufrimiento, ¿sí? O de aquel castigo que tenías por las deudas que habías adquirido, y quedabas completamente libre. En este año de remisión, también la tierra se dejaba descansar. Trabajaban, labraban la tierra y cultivaban por 6 años. El 7º año, la tierra no se araba y no había cultivos, y los siervos eran liberados de sus servicios, ¿sí? Y entre muchos actos de gracia que sucedían en el 7º año, estaba que los que habían tomado dinero prestado y no habían podido pagarlo, quedaban libres en este año. En ocasiones, y cuando el deudor podía más adelante, venía y por conciencia pagaba su deuda, pero el acreedor no se lo podía exigir ya de una manera legal. Algunos comentaristas sugieren que la deuda solo se perdonaba por el 7º año, ¿sí? Porque era el año en que no habría cosechas, no habría trabajo, no habría ingresos. Entonces, como quien dice, te esperaban un año. Pero la realidad es esta: viendo el corazón de Dios y viendo el corazón de la ley, lo más probable que podemos entender es que la ley quedaba totalmente erradicada, y era la manera de ayudar a tu hermano en necesidad y a tu hermano pobre. Se entiende que esta persona pobre era un hebreo, israelita, un miembro de la familia de Dios que estaba en necesidad, porque el extranjero o el forastero, como dice ahí, no tenía derecho a esta ley. Y la idea de Dios era que entre su pueblo, entre su familia, no hubiera nadie con necesidad. ¿Por qué? Porque esto representaría el corazón de Dios, una familia formada por gente
en los que no hay necesidad. Por eso el versículo 4 es tan poderoso. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Ahora, no cometamos el gravísimo error de deducir de aquí que si alguien es pobre, no es hijo de Dios, o que es un hijo de Dios olvidado, o que es un hijo de Dios de segunda clase. Nada de eso. Más bien, la idea es que las bendiciones de Dios dadas a sus hijos alcanzaran al resto de sus hijos también. Dios te estará bendiciendo porque Dios quiere que tú también bendigas a tus hermanos más pobres. Esa era la idea de esta ley. La meta era también que el israelita pobre o endeudado no tuviera que irse a otra nación, no tuviera que decir, híjole, aquí estoy pobre, estoy endeudado, aquí me van a cobrar con todo, me voy a escapar y me voy a ir a otra nación. No, Dios quería junto a su pueblo, y era una manera también de ayudarle a tu hermano hebreo a que no fuera en pos de otros dioses al irse a otras naciones, sino ayudarlo a permanecer fiel a la ley y fiel al corazón de Dios. Ahora, esta ley que estamos leyendo, que estamos estudiando hoy, tenía varios propósitos, pero el primero era dar honor al Señor. Este era el año de Dios para la tierra, para que la tierra descansara. Así como el Sabbat o el sábado, el día de reposo que Dios había instituido, y que Israel era la única nación sobre la tierra que tenía un día de reposo semanalmente, así como Dios les había dado a los hombres y a los siervos y a los trabajadores y a los ganados ese día para reposar, también le daba un día de descanso a la tierra. Y a través de este descanso y a través de este perdonar de las deudas, Dios estaba enseñándole a su pueblo la importancia de depender de su providencia. Estos 6 años trabajo, estos 6 años recojo, cultivo, gano, pero el 7º año no tengo nada, lo único que tengo es dependencia de Dios. Y era un recordatorio continuo de Dios, es de mí, de quien tu vida y tu provisión depende. Y es quizás lo que el pueblo de Dios más necesitaba seguir aprendiendo al salir del desierto. Por eso en el capítulo 8 le diga, no se te meta a la cabeza la idea cuando llegues a la tierra prometida y construyas casas y tengas campos, etcétera, de creer que tú fuiste quien hizo esta riqueza. Es Dios quien te da el poder para hacer riquezas. No hay nada que tengas que no venga de la providencia divina desde el cielo, es lo que Dios quería comunicar. Y eso es algo que necesitamos aprender nosotros también constantemente, nuestra dependencia de Dios. Entonces la idea de la ley era honrar a Dios, aprender dependencia de Él. Y obviamente, tú te estás dando cuenta, esto no son simplemente leyes, ¿sí? Sino son anuncios del Evangelio, de la gracia que hay en Cristo Jesús. A través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es que recibimos el perdón o recibimos la remisión de toda nuestra deuda delante de Dios por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Merecíamos estar anclados, esclavizados por nuestra deuda del pecado, pero Jesucristo aparece para redimirnos y darnos la remisión de todos nuestros pecados y dejarnos en una relación de 0 deudas con nuestro Padre, gracias al que murió por nosotros y nos justifica delante de Dios por nuestra fe en Él. De esa manera, también nosotros aprendemos a perdonarnos unos con otros. Tal vez en este momento nadie te deba dinero o a nadie le debas dinero, tal vez sea el caso, pero sí seguimos con la idea de que tenemos que perdonar los pecados, perdonar las ofensas que muchas veces guardamos como deudas que el otro tiene hacia nosotros. Y Dios dice, no, yo no quiero que esto sea, yo no quiero un pueblo esclavizado, es lo que Dios está diciendo. Por eso derramo abundantemente mi gracia, para que mi pueblo no solamente tenga deudas, no tenga deudas económicas, no tenga deudas delante de mí, sino que no tengan deudas los unos con los otros. Este era el propósito que comunicaba esta ley. La ley también tenía el propósito de que no hubiera hermanos pobres. Entre ustedes no deberá de haber pobres, ya que esto
No sería una buena señal si hubiese pobres entre la familia de Dios. No sería una buena señal de la bendición abundante que Dios había traído sobre su pueblo de Israel. Recordemos que Israel y la iglesia estamos llamados a ser luz para las naciones. Y una manera de que se vea la luz y la persona y el carácter de nuestro Padre y de nuestro Señor es a través de la luz que damos bendiciendo al más necesitado entre nosotros. Otro propósito de esta ley era vivir bajo la seguridad, que aprendiésemos a vivir bajo la seguridad de Dios en la promesa de que todo lo que perdieran al perdonar las deudas se les recompensaría en la bendición que Dios pondría sobre ellos. Sí, a veces cuando prestas, sí, te estás arriesgando a perder, pero Dios está diciendo, cuando bendices a tu hermano, yo me voy a encargar de bendecirte de otras maneras. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte confirma esta ley y todas estas cosas que estamos leyendo. Jesucristo les dijo a los discípulos, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué? Porque es una manera de enseñar nuestro corazón a que dependemos de la bendición de Dios y no de los bienes que llamamos nuestros. Por eso el versículo 5 y 6 dice, y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. El Señor tu Dios, me encanta esta frase, yo la estaba orando esta mañana y ayer, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Más adelante dice, el Señor te colmará de bendiciones como lo ha prometido. Entonces, todo este asunto de esta ley es una cuestión de ejercer gracia y de ejercitar la fe en lo que Dios nos ha prometido. Ejercer gracia hacia nuestro hermano, pero también ejercitar la fe en Dios de que Él va a cumplir sus promesas de bendecirnos abundantemente, como seguramente lo ha hecho ya en tu vida. Es un poco absurdo pensar que si Dios nos ha dado bendición en abundancia, nosotros seamos rígidos y calculadores en nuestra manera de dar, en nuestra manera de bendecir a otros, en nuestra manera de honrar a Dios con nuestros bienes también, ya que nuestra abundancia debería de ser la provisión de la necesidad de un hermano en necesidad. Esa es la idea de Dios, que sus bendiciones fluyan de su mano hacia nosotros y de nuestra mano hacia otros y de nuestra mano también en respuesta hacia Dios. Esa es toda la idea que se está comunicando. Dios tenía en mente con estas leyes recordarles de quién es la tierra, de quién es la riqueza, de quién es la bendición y la abundancia. Lo que tienes es un regalo que yo te he dado, pero en realidad es mío, es algo que he puesto en tus manos como bendición, pero en realidad es mío y por lo tanto nuestra responsabilidad es responder al verdadero dueño de nuestras posesiones y de nuestros bienes en la manera en la que Él quiera que utilicemos ese fruto. Y aún más les dice Dios, si tú bendices a tu hermano con pequeñas cantidades, ¿sí?, podrás prestar grandes cantidades a otras naciones. Siempre recuerda, Dios nos lleva de menos a más y que el que es fiel en lo poco recibirá en lo mucho y recibirá bendición en lo mucho. Después dice Dios en su ley, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Versículos 7 al 9, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, el Señor te da esta tierra, veas a un hermano hebreo pobre, escucha estas dos cosas, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No des cabida en tu corazón a esa idea pecaminosa y perversa, es decir,
Estamos en el año 5. Si ahorita le presto, en 2 años ya no me va a pagar nada. No des cabida a esa idea. Y no endurezcas tu corazón ni cierres la mano a la necesidad de tu hermano. Es lo que estoy diciendo. En lo personal yo veo esto más, no me suena como una orden o como una ley, sino a una advertencia. ¿Por qué? Porque podría suceder, familia, escucha esto, que si la mano está cerrada es porque el corazón está endurecido. Y tenemos que vivir con mucho cuidado que nuestro corazón no se endurezca. ¿Sí? El autor de los Hebreos dice, mirad que nadie, en el corazón de nadie crezca una raíz de amargura, porque eso les va a evitar que alcancen el disfrutar la gracia de Dios. Abre la mano. Y si la tienes cerrada, si tienes tu mano cerrada hacia la necesidad de otro, es porque el corazón se ha endurecido y es un momento para checarlo. La mejor manera que tengo para ilustrar esto es algo que escribió Eli Lugo. Ella es esposa de mi amigo el pastor Enrique Lugo. Yo agradezco que muchos de ustedes estuvieron orando por él cuando él estuvo hace unos meses en la Ciudad de México también en un tratamiento de un serio cáncer. Hoy en día él está muy bien y agradezco sus oraciones. Ellos viven en una comunidad muy pequeña, una comunidad que se llama Jaramillo, un ejido de 800 personas, y su iglesia está ahí a menos de 1 kilómetro. En otra comunidad en Baja California Norte que se llama Colonet, y son comunidades muy pobres, son comunidades muy necesitadas. Ahí muy cerquita de su comunidad está la zona donde viven muchos de estos que tal vez has escuchado en las noticias, de los triquis que han llegado desde el sureste de México hasta el noroeste de la República para encontrar trabajo. Y ellos recientemente hicieron una actividad en Colonet, en el pueblo. Se juntaron 2 o 3 iglesias y dijeron, vamos a bendecir a las comunidades de aquí con comida, con ropas, con juegos para los niños, un mensaje evangelístico, y consiguieron el parque y lo abrieron específicamente para esta actividad. Y yo quiero leer lo que platica él y su esposa, que me lo mandó hace unos días y se me hizo muy interesante. Cuando abrimos el parque para la gente, yo estaba parada detrás de una de las mesas de mi actividad menos favorita, las mesas para regalar ropa usada. Nosotros hemos tratado de no tener un ministerio basado en caridad por todas las razones por las que se han escrito muchos libros, en especial para evitar crear una dependencia en los que la reciben. Por mi experiencia laboral, dice ella, yo sé que el darle la oportunidad a mujeres de que agarren ropa gratis de una mesa puede llevarles a actuar de una forma maníaca o más bien violenta. Yo rara vez he visto a Jesús manifestarse en esas reparticiones de ropa. Hoy, mientras las primeras mujeres se lanzaban hacia las mesas como si las hubieran disparado con un cañón, pensé que hoy no sería la excepción. Y una mujer con una expresión seria y determinada venía hasta delante de todas. Y cuando llegó empezó a llenar una bolsa de plástico con ropa de niños de todas las edades. Al verla, reafirmé sin amor mi punto de vista. Y dije, esta es exactamente la razón por la que me choca este tipo de actividades. Traté de irme a otra mesa, a otra actividad a donde me habían asignado, pero alguien me detuvo para platicar, y cuando terminé, una mujer de mi iglesia llamada Rosa venía hacia mí con la mujer que había estado agarrando toda la ropa y me dijo, pastora, esta señora necesita oración. Acaba de llegar a vivir aquí al pueblo después de que su esposo y su hijo fueron asesinados. Mi corazón respondió con urgencia y sentí compasión por ella. Se me hizo un nudo en la garganta y la abracé sin pedirle permiso. Nuestros corazones conectaron y ella se abrió conmigo y compartió su pena. Y le pregunté, ¿cómo llegaste hasta Baja California desde Veracruz? Y ella me dijo, después de que mataron a mi esposo, teníamos mucho miedo de que fueran a venir por nosotros también. Alguien nos dijo que aquí había trabajo. Entonces me vine con mis otros 7 hijos, mis hermanos, sobrinos y suegros. Todos nos venimos juntos. Me platicó que sus hijos tenían entre 5 y 16 años. De inmediato recordé su rostro determinado al correr hacia la mesa para encontrar ropa para sus hijos traumatizados, por lo cual yo la había juzgado.
Entonces oré y dije: Jesús, ¿algún día seré como tú antes de verte cara a cara? La verdad es que lo dudo mucho. Sin embargo, al caminar con mi nueva amiga, a tomarnos unas fotos y poder conocer a algunos miembros de su familia, pude sentir el placer de Dios. Al parecer, cuando la mayor parte del tiempo nosotros fallamos, nuestros débiles intentos de hacer el bien complacen a aquel Dios que es perfecto. Y yo no logro comprenderlo. A mí esto me impactó mucho porque todas estas cosas son muestras de compasión y misericordia, lo cual son el corazón mismo de Dios. Y recordemos que la misericordia es algo que viene desde adentro, desde las entrañas, y es cuando el corazón se identifica con la miseria de otros. La palabra misericordia lo que significa es miseria, cordia, de cardios, de corazón. Cuando tu corazón logra conectar con la necesidad de otros. Y yo creo que lo que Eli Lugo nos comparte aquí es algo por lo que todos nosotros pasamos, ¿sí? Y podemos tratar a veces de ser sabios en el dar y a quién darle. Y casi en nuestra cabeza hacemos ecuaciones de quién se lo merece, ¿sí? Y quién no se lo merece. Y en ocasiones podrían ser cosas valiosas, pero al parecer en esta ocasión Dios no está muy preocupado con eso en la porción que acabamos de leer. Lo que dice Dios es: tiéndele la mano, préstale generosamente, abre generosamente tus manos y no permitas que entre a tu corazón la perversa idea pecaminosa y perversa de que Dios tal vez te diga que le perdones lo que tu hermano te debe. Es el corazón de Dios, familia. Y termina diciendo esa parte: ten cuidado, porque tu hermano en necesidad puede apelar a Dios en tu contra. Y honestamente, como hijos e hijas de Dios, no queremos que alguien apele delante de Dios en contra nuestra. No es algo con lo que quiero vivir. Y estoy seguro que no es algo con lo que tú quieres vivir. Y la última porción, los últimos 2 versículos, muy poderosos también. Dice: no seas mezquino, sino generoso. Así empieza el versículo 10. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Así lo dijo Jesús. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. La traducción del mensaje, Eugene Peterson, nos los pone de esta manera: da con liberalidad y espontáneamente, con liberalidad y sin pensártela mucho, espontáneamente. No tengas un corazón tacaño. La forma en la que actúas en situaciones como estas hacen que Dios actúe en bendiciones en todo lo que haces, en tu trabajo y en tus empresas. Siempre habrá pobres y necesitados entre ustedes. Así es que les ordeno: sean siempre generosos, abran las manos y la bolsa, den a sus vecinos en necesidad, a sus vecinos pobres y en situaciones difíciles. Es la traducción de esos versículos. Quiero animarte que pienses que nunca creas que lo que das se está perdiendo. Y lo que está diciendo aquí Dios a su pueblo es: no le gruñas a tu hermano. ¿Sí? ¿Por qué me pide? No le hagas malas caras a tu hermano, ni le gruñas a tu hermano en necesidad. Y no limites la providencia de Dios en tu propia vida. Más bien, Dios nos está invitando, familia, a que nos sea un placer y una satisfacción a nuestra alma el saber que estamos honrando a Dios con todos nuestros bienes, haciendo bien, aliviando la carga de nuestro hermano en necesidad. Y dice Jesús: y de esta manera estás almacenando para ti mismo tesoros en el cielo. Familia, no puede haber algo mejor en el universo que saber que tenemos tesoros
eternos. No lo puede haber. Y por eso Dios nos da estas oportunidades. Y quiero decir, familia, quiero decirnos que yo creo que estamos en un tiempo exactamente como el de Deuteronomio 15, versículos 1 al 11. Yo no sé qué viene más adelante, pero Dios ha estado por muchos años formando un pueblo entre nosotros, formando una familia entre nosotros, que ahora somos una comunidad familiar entre nosotros. Y ahora que está por llevarnos a cosas nuevas y cosas muy buenas, nos está dando o recordando instrucciones nuevas. Y no solo eso, sino que también Dios nos está dando como iglesia Fuente de Vida, nos está dando necesidades nuevas. Hoy tenemos viudas que antes no teníamos. Hoy tenemos entre nosotros huérfanos que antes no teníamos. Y tenemos a las viudas y a los huérfanos que antes ya teníamos, ¿sí? Y en el último año esto se ha incrementado entre nosotros. Y a través del dolor de esta pandemia y por otras razones hemos pasado por este valle de sombra de muerte y de dolor, y al final del día tenemos necesidades nuevas. Y Dios quiere decirnos hoy, familia, que entre nosotros no haya ningún pobre. En nuestra tierra, como dice el Deuteronomio, siempre va a haber pobres, pero que no los haya entre ustedes. El apóstol Pablo transportaría en su carta a los Gálatas esta misma ley de esta manera. Si tú recuerdas, en Gálatas 2:10, cuando Pablo platica su visita a Jerusalén con los apóstoles, dice: ellos nos encomendaron que fuéramos a los gentiles, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual me he esmerado en hacer, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2. Y en el capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en la carta a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, has venido haciendo el bien, seguramente has hecho mucho bien y has hecho muchas cosas buenas. No te canses. Sí, es cansado hacer el bien, sí es cansado. Por eso el Espíritu dice: no te canses, échale más ganas, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En Deuteronomio 15 está hablando de la tierra, de los cultivos, de la bendición en las cosechas. Y aquí Pablo dice: vamos a cosechar en su tiempo, pero no nos demos por vencidos. Familia, no nos demos por vencidos en hacer el bien. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Como repito, tenemos nuevas viudas, tenemos nuevos huérfanos, tenemos nuevas necesidades, tenemos nueva gente que está llegando, ¿sí? Necesitamos abrir las manos y no permitir que el corazón se endurezca. Quiero decirte algo, Fuente de Vida, esta iglesia de la que eres parte, esta familia a la que perteneces, nunca ha sido una iglesia rica. Algunos en ocasiones han pensado que somos una iglesia rica, no sé por qué, pero nunca hemos sido una iglesia rica. Pero te digo una cosa, no queremos ser una iglesia rica, nunca hemos querido eso. Sin embargo, a pesar de nunca haber sido una iglesia rica, siempre hemos sido una iglesia generosa. ¿Ricos? No. Generosos, queremos excedernos en generosidad, como les dice Pablo a los Corintios, poniendo el ejemplo de los macedonios, y lo acabamos de predicar y de escuchar hace unas semanas en 2 Corintios 8 y 9. Ahí sí queremos excedernos. Queremos ser la iglesia más rica, más grande, más lujosa, nada de eso, pero sí queremos ser conocidos como la iglesia más generosa, y no conocidos por otros, conocidos por el necesitado. Eso sí queremos ser, familia. Abramos las manos, no endurezcamos el corazón, excedámonos en generosidad. Pablo nos dice: recuerda a los pobres. La Escritura nos dice en diferentes ocasiones que recordemos nuestros diezmos. Quiero decirte, si has estado batallando con la idea de diezmar, y a veces los cristianos nos hacemos muchas bolas, que si cuánto es, y es muy sencillo. Todo lo que recibes, quítale un cero. Si son 1000, quítale un cero, y son 100. Esa es la porción de Dios. Quiero animarte, y jefe de familia, seas hombre o mujer, quiero animarte a que sigamos juntos
participando en esto para poder, queremos como iglesia dar y dar mucho y proveer las necesidades de la iglesia. Y todo está en que nosotros no endurezcamos el corazón, no lo endurezcamos hacia Dios, de quien recibimos toda la bondad, no lo endurezcamos hacia nuestro hermano que está en necesidad. Recuerda practicar la generosidad. Si eres un joven y recibes dinero de tus padres, te animo a que también des tu participación. Dios, en lo personal, estoy por cumplir 57 años. Dios me llamó a diezmar a los 18, a los 19 años, y he visto la bendición de Dios inagotable, y mi familia y yo hemos visto la bendición de Dios inagotable, y quiero que experimentes lo mismo desde tu juventud, y quiero que tu familia, jefe de familia, experimente lo mismo también. Y si eres soltero, también con más razón, ponlo delante de Dios, ponlo en la mesa delante de Dios, y di: Dios, quiero crecer en esto, quiero crecer en mi generosidad. Familia, Dios quiere que no haya un pobre entre nosotros. Y es interesante que el Salmo 68, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios es Padre de huérfanos, defensor de viudas, en el lugar donde Él mora y habita, que es su iglesia. Y Dios va a utilizar a la iglesia para que esas necesidades sean suplidas. Y quiero animarte, y quiero de veras apurarte, ¿sí?, en este sentido, que continuemos siendo una iglesia muy generosa. Dios toca nuestros corazones. Y esta mañana orando yo decía: Dios, es que esto tiene que ser algo que inspire el Espíritu Santo, y por eso seguimos también, aún para esto, necesitando un mover soberano del poder del Espíritu Santo. Ábrete a que el Espíritu Santo te haga una persona generosa, así como quieres que el Espíritu Santo te haga una persona paciente o bondadosa. También dile: Dios, produce generosidad en mí, y que crezcamos en estas cosas, para que entre nosotros no haya hermanos pobres, ni haya hermanos necesitados. Somos el pueblo de la remisión. Hemos recibido la riqueza del perdón de nuestros pecados, y hemos recibido el perdón de todas nuestras deudas delante de Dios, y hemos recibido abundancia y riqueza de parte de Dios. Vamos a repartirla. Quiero recordarte la ley de John Wesley: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Si Dios te está bendiciendo, da todo lo que puedas. Si estás en una temporada difícil, aparta la parte que le corresponde a Dios, y te aseguro que Dios va a aumentar tus graneros y tus bienes. Dios quiere hacerlo y lo está haciendo entre nosotros. Quiero terminar leyendo otra vez los versículos. Familia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a orar juntos, por favor. Voy a invitar a Vivi que me acompañe para que ore junto con nosotros también. Y vamos a pedirle a Dios. Yo quiero que oremos. Cierra tus ojos, así, y vamos a orar por los que son pobres entre nosotros. Que Dios los bendiga y nos utilice para bendecirlos, ¿sí? Que Dios los llene también de sus riquezas y de su provisión. Vamos a orar por las necesidades que nuestra iglesia tiene, que estamos llamados como familia nosotros a suplirlas a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas también. Y sobre todo vamos a orar por nuestro corazón y nuestras manos, que no se endurezcan, sino que se abran, que estén abiertas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este evangelio de gracia, de perdón de deudas, de perdón de pecados, de abundancia de riquezas que nos has dado. Y te pedimos que entre nosotros no haya ningún pobre, que el que ahorita esté necesitado podamos encontrar las maneras de bendecirle, que nuestros ministerios de misericordia no disminuyan, sino crezcan, nuestras despensas crezcan, nuestro alcance a otro crezca, nuestra ayuda a los huérfanos y a las viudas crezca, nuestra ayuda a misioneros que están haciendo trabajo con gente necesitada crezca también, nuestra ayuda a aquellos que trabajan con niños en situación de riesgo crezca también, Señor. Nuestra generosidad crezca, nuestros ingresos como iglesia crezcan, nuestros diezmos y ofrendas crezcan, Señor, para que no haya ninguna necesidad. Provee para todos, Señor. Yo te pido sobre todas las cosas que tengamos un corazón no endurecido y unas manos no cerradas, que ablandemos el corazón y abramos las manos para bendecir
de la manera tan rica y abundante como tú nos has bendecido a nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria tuya. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos. Vamos a cantarle al Señor y adorarlo. Amén. Y responder a Dios. Responde ahí en tu corazón. Responde lo que Dios te esté hablando. Amén.